Amada Iglesia de Dios, paz. Amada Iglesia, qué alegría es volver a estar nuevamente aquí tratando de llevar un mensaje a través de una alabanza, un mensaje a través de la palabra. Y qué hermoso es estar nuevamente al frente. Como sabemos que no podemos estar materialmente, ¿verdad? Pero que nuestras voces lleguen hasta donde está, hermano, amigo, compañero, vecino. Le damos las gracias a nuestro Señor por habernos dado esta oportunidad de llevar el mensaje, como decimos, a través de la alabanza. Vamos a abrir la palabra de Dios con el permiso que nos concede. Hoy tenemos la libertad, dice el Salmo 31 al 3. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegren de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para no descender a la sepultura. Por eso es que cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Así es como nosotros, dice que Dios no ha permitido, nuestro Señor no ha permitido que este enemigo, este virus nos ataque, sea con nosotros, no, que la mano parece a nuestro Señor. Por eso es que tenemos que cantarle. Vamos a abrir nuestro seminario, hermanos. Lo vamos a hacer allá en el himno número 1. Este himno que nos da la ayuda, como reconocer que Cristo nos ayuda en todo momento. Y Él está en cada momento, en la situación que estemos, Él está cada momento de nuestra vida. Vamos a cantar el himno número 1. Cada momento la vida me da. Cantemos. Cristo me ayuda por Él a beber, Cristo me ayuda por Él a morir, hasta que llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser, cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesar, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida, Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristeza, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí, cada momento te acuerdas de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o en luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser. Así es, hermano. Dice que nuestro Señor Jesucristo está todos los días, cada minuto y cada momento, en cualquier situación, Él nos ayuda a vivir. Porque si confiamos en Él, todo nos sale a perfección.
Aunque tengamos aflicciones, aunque tengamos lo que venga, Él nos muestra su amor en este momento. Las amarguras son pequeñitas por el gran amor de Él. Así es como nosotros tenemos que tener. No tenemos que sentirnos con flaquezas. Tenemos que seguir adelante en toda situación, en todos los momentos difíciles, porque si no, también nos podemos quedar en el camino. Si no nos tomamos de la mano de Dios, si flaqueamos, allá veremos las consecuencias al final. Con este himno, hermanos, vamos a darle enseguida el lugar a la palabra de Dios, para que a través de este mensaje, esperando que se haga reflexión, esperando que nosotros reflexionemos cuando escuchemos la palabra de Dios, con nosotros, hermanos predicados. Decíamos que cuando nuestro Señor nos dice que cada momento de Él está con nosotros, es cuando vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a como decimos, con el permiso de Él, vamos a leer Mateo 17:5. Vayamos al libro de Mateo 17:5, que Él nos da un consejo muy bonito, porque dice Mateo 17:5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y a Él oíd. Decía que cuando nuestro Señor era bautizado, de lo alto salió la voz: este es mi Hijo amado. Pero dice que de lo alto salió una voz, y por eso es la voz de Dios la que vamos a escuchar. Porque si nosotros no nos hacemos caso a la voz de Dios y nos apegamos a la voz del hombre, vamos a la quiebra espiritual. Por eso es que escuchando la voz de Dios podemos llegar. Dice que algunas personas creen que su vida está controlada por el destino, y otros que quien la controla es Dios. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Quién cree usted que controla nuestras vidas? ¿Será que el destino está o Dios controla nuestras vidas? ¿Cuál prefiere usted, hermano? ¿Que Dios controle su vida? ¿O es enfocándonos en que es el destino? Por eso cuando la gente no logra lo que se proponen y cometen errores, se sienten avergonzados. Sencillamente dicen: estaba escrito. Siempre cuando alguien comete un error, se basa en que sí estaba escrito. Ya no hay por qué, ya sabía Dios que yo iba a fracasar, ya sabía Dios que... No, todos sabemos que al menos nosotros tenemos en nuestras manos lo bueno de nuestras vidas, es dejando que el lugar a nuestro Señor para que su voz nos lleve. Veamos la reacción ante el error de la voz de Dios, porque ¿cómo nos habla Dios? ¿Será que nos habla a regañadientes? ¿Se regaña que nos haya para que no le escuchemos bien? Pero veamos un error que hubo de nuestros primeros padres. Vayamos al libro de Génesis 3, del 8 al 10. Dice así la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así es como dice que nosotros hemos estado, a veces nos escondemos de la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos errores y nos escondemos de la voz de Dios que nos habla como amigo. Por eso estamos nosotros atentos, tenemos que estar atentos a la voz, para no enfocarnos en los errores, que esto estaba escrito. No, nosotros somos los arquitectos de nuestros destinos, porque Dios nos pone la libertad de decir: tomen el bien o tomen el mal. Y nosotros, al lugar que nosotros entremos, el bien
qué bonito, ¿verdad? Esa es la voz de Dios. Por eso es que Dios nos habla como amigos, Dios nos habla como aquel amigo que nos trata de buscar el bien. Pero ¿qué hace el hombre? Huir de su voz, se esconde para no escuchar la voz. ¿Y por qué no la quiere escuchar? Porque a veces la palabra de Dios, la voz de Dios a través de la Biblia, nos da duro por el estado en que estamos. No porque seamos buenos o malos, la palabra de Dios no nos va a costar, no nos va a redimir. No, la palabra de Dios siempre va a ser así, certera. Algunos se desilusionan al no ver la solución a las angustias o la opresión que hay en el mundo, a las guerras, enfermedades, tratan de tener una vida luchando por sí mismos. A veces nosotros queremos solucionar las cosas por nuestras propias voluntades, pero no nos ponemos a pensar que nosotros no somos nadie. Sin nuestro Señor no somos nada. Y por eso llegan a la conclusión que no vale la pena luchar. A veces no vale la pena luchar, dice la gente, porque no hay respuesta. Pero Dios sabe, los que hemos pasado las experiencias de que Dios nos ha contestado muchas veces. Él ha oído nuestra voz, y así como Él ha oído nuestra voz, también nosotros tenemos que ser así, escuchar la voz de Dios. Vayamos a Éxodo 15, 25 y 26, dice así la palabra de Dios. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque soy Jehová, tu Dios, sanador. Así es como dice que escuchando la palabra de Dios, nos podemos evitar de muchos males, nos podemos evitar muchas consecuencias. Bien, pero dice la palabra de Dios, guardando sus mandamientos, que son la guía. Decíamos que los 10 mandamientos no se los inventó el hombre, no se los inventó ningún poeta, ningún profeta, nadie inventó los 10 mandamientos. Fueron escritos por las manos de Dios, por el dedo de Dios. Y por eso dice, si guardares mi mandamiento y oyeras mi voz, no te vendrá ninguna enfermedad. Y así, pero ¿será que solo enfermedad material? También tenemos enfermedad espiritual cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Así es. Sigamos en Éxodo 23, 20 y 22. Nos sigue hablando de la voz de Dios, cómo tenemos que escucharla. He aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en la verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tu enemigo y afligiré a los que te afligen. Así es, dices que escuchando la palabra de Dios tenemos seguridad en Él. Tenemos esa seguridad porque dice que a nuestros enemigos, las enfermedades, aquellos, Él las va a dominar. Porque nos va a proteger cuando escuchamos la palabra de Dios, la voz de Dios, a través de su santa Biblia. Y Él nos guardará y nos dará en un buen caminar, nos limpiará el camino de todo obstáculo que nos lleve a cometer muchas cosas. Por eso escuchemos la voz de Dios, hermanos, escuchemos la voz de Dios, amigos, para que tengamos una vida maravillosa.
A veces las circunstancias que nos rodean pueden cambiar nuestros planes. Estamos en ciertas circunstancias, nosotros teníamos pensado hacer tal cosa, pero por algunas circunstancias, porque nos encontramos en diferentes lugares, cuando no debemos estar en ciertos lugares, nos viene algo. Vayamos allá a Eclesiastés. Allá en Eclesiastés vamos a ver por qué nos encontramos en diferentes circunstancias. Eclesiastés 9:11 dice así: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Así es como dice que cuando escuchamos la voz de Dios, que no hay fuerte, no hay débil, no hay guerrero mejor que otro. No, dice que la palabra de Dios es nuestro escudo, nuestro guía. Así es, porque en esos momentos nosotros estamos poniéndonos en un sitio bueno. Sin embargo, dice que todos podemos decidir nuestro futuro. La Biblia enseña que nuestro futuro depende de nosotros mismos, porque decimos esto: cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, ¿qué pasó cuando estuvo a punto de entrar a la tierra prometida? Vayamos a Deuteronomio 30:15. Se nos dice: sino con los que estaban aquí presentes hoy con vosotros delante de Jehová vuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por los cuales habéis pasado. Habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen contigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y que suceda al oír las palabras de esta maldición, la bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, y a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará sus nombres de debajo del cielo. Así es como nosotros, dice que escuchando la palabra de Dios, nos podemos evitar muchas consecuencias, muchas durezas, no siendo rebeldes, no haciéndonos a otros ídolos. Conociendo la palabra de Dios no nos podemos volver a ellos. Conociendo la palabra de Dios no podemos estar pensando: hoy tengo que trabajar duro, hoy tengo que ganar doble, dejando el día de reposo por un lado. No podemos estar idolatrando a un familiar, como decimos, en el trabajo, a los paseos, en fin, a muchas cosas. A veces nosotros los idolatramos inconsciente o con sabiduría. Cuando se hace inconscientemente, pues porque no hemos conocido la palabra de Dios, no hemos escuchado su voz. Pero cuando lo hacemos ya conscientemente, dice que es una maldición la que nos caerá, porque nosotros a veces nos debilitamos. Como decía su himno: cuando tengas flaqueza, cuando tengamos alguna flaqueza, vayamos a la palabra de Dios.
Cuando tengamos alguna tentación, vayamos a la palabra de Dios, escuchar su voz. No dejemos que nos absorba el maligno. Porque el maligno es, como decíamos en cierto tema, el campo de batalla del maligno es la mente. Es la mente la que él busca desviarlos de otra forma. Y así es como dice que así Dios libró a los israelitas de la esclavitud de Egipto y les dio la oportunidad de seguir siendo libres y hacer una vida feliz en la tierra. Pero esas bendiciones no serán automáticas, debían de ser algo, escoger la vida, pero de manera amando a Dios, escuchando su voz y adheriéndose a ella. Nosotros a veces, cuando dice que somos librados, nos libra de alguna enfermedad, de alguna situación económica, de muchas cosas que nos afligen. A veces nosotros nos decimos, bueno, ya me libré, ya estoy libre, ya no tengo por qué estar. Y nos olvidamos que Dios nos ha ayudado. Nos olvidamos que Dios ha puesto su mano sobre nosotros. Nos olvidamos que cuando le pedimos, le prometimos y no le cumplimos. Él sí nos cumplió librándonos de todas esas cosas, mas nosotros le damos la espalda. Y como decíamos, Él nos habla como amigos, pero huye el hombre de su voz. Así es como nosotros no debemos hacer eso. Tenemos que apegarnos a Él, tenemos que, como dice, pegarnos, adherirnos a Él, a esa voz que es de salvación, esa voz que es de prosperidad, de esa voz que nos libra de todos males. Cuando nos habla de los 10 mandamientos, sigamos esa voz que nos dice que tendremos largos años. Así es que peguémonos a la voz de Dios. Vamos al libro de Jeremías. En el libro de Jeremías sabemos que era un profeta muy bueno y sus profecías pues fueron muchas. Vamos al libro de Jeremías, en su capítulo 42, 5 y 6. Jeremías nos va a dar un consejo. Jeremías 42, 5 y 6 nos dice: y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros, testigo de la verdad y la lealtad, si no hicieres conforme a todo aquello para la cual Jehová tu Dios te enviare a vosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Así es como dice la palabra de Dios, atendiendo a la voz de Dios, atendiendo a sus consejos, atendiendo a sus estatutos, atendiendo a toda la voz de Dios. Así como dice la palabra de Dios, que nos va muy bien. Que tenemos que prepararnos para no solo decir que oigamos la palabra de Dios. Tenemos que prepararnos mental, espiritualmente, para que nosotros tenemos que analizarnos, nosotros tenemos que concienciarnos para saber si estamos oyendo de verdad la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. También nosotros tenemos que, porque la palabra de Dios no solo es para que la digamos, para que la escuchen, sino que también nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios para ver si estamos verdaderamente como Él quiere, escuchando y haciendo viva la palabra, la voz de Dios. Así es como nosotros tenemos que estar. Nosotros a veces tenemos el momento de elegir, ¿verdad? De hacer una elección parecida a la que elegimos, determinar nuestro futuro. Tenemos que hacer una elección en nuestra vida, para nuestro futuro. Si queremos seguir a Dios o si queremos seguir al mundo. Si queremos escuchar la voz de Dios o queremos escuchar las cosas que el mundo nos da. Eso es lo que tenemos que ver. Si escuchar la voz, apegarse a ella,
a una vida eterna, a un nuevo paraíso en la tierra, en aquel venidero, el tiempo venidero. Queremos escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Entonces la elección que todo cristiano tenemos que tomar. Escuchar la voz de Dios, así como nosotros hemos escuchado la voz de Dios cuando fuimos, nos hablaron alguna vez, nos dieron la voz de Dios y bendito Dios, muchos seguimos ese consejo y muchos no lo logramos, pero vayamos a Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 3, y dice así la palabra de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Que nos dice la palabra de Dios. Y oí una gran voz. Qué hermoso sería escuchar esa voz de nuestro Señor, que nos da una promesa, que Él será nuestro Dios, y Él es nuestro Dios, pero siempre y cuando nosotros, usted y yo, hermanos, escuchemos la voz de Dios, porque no solo usted la tiene que escuchar, la tengo que escuchar yo también, a mi conciencia. La voz de Dios tengo que escucharla a diario, porque no podemos dejar de escucharla. Cuando dejemos de escuchar, se termina la esperanza, se termina nuestra vida espiritual, aquello en la cual nos hemos puesto, cómo llegar a una vida diferente, a ese paraíso prometido. Así es como nosotros tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Así es como nosotros queremos tener ese aliento, esa espera en la voz de Dios, porque la voz de Dios es lo más sublime que podemos tener, porque habrán otras personas que nos puedan hablar. Hay muchas personas que nos dicen: mire, cuando yo escuché que Dios me habló, mire que Dios dice que Dios me dio un sueño en la cual Dios me habló. Pero a veces cuando nos hablan de esa forma, la gente lo que quiere es alejarnos de la voz de Dios, y que queremos que escuchar la voz del humano para desviarnos, para que pongamos la atención. Y a veces muchas personas que se lo creen, ya buscan a este hermano: mire, fíjese que tengo un problema, y no ponemos a Dios adelante, no que aquel que dice que nos ha dicho que Él le ha hablado. Nosotros tenemos que escuchar solamente la voz de Dios, porque los hermanos sabemos que es mentiroso, egoísta, vanidoso. Así es el humano. Por eso es que la palabra del humano no es válida. Hasta nos prometen muchas y muchas cosas, pero no podemos estar ahí diciendo: bueno, este hermano tiene el don de profecía, por las profecías que el humano nos da, están escritas en la Biblia, ya no hay necesidad que nos las repitan. Mejor escudriñemos las palabras de Él. Pero Dios también nos manda a trabajar a todos los que estamos aquí, nos manda a todos los que estamos aquí dando la voz de Dios. Él nos manda a trabajar, y aquellos que hemos practicado la palabra de Dios, que la hemos escudriñado y hemos adquirido un poco de sabiduría, y en esa sabiduría no tenemos que perderla. Ese entendimiento que Dios nos ha dado a través de la voz de Dios, dice que no tenemos que dejarla por un lado. Vamos a ir a Proverbios 1:20. Miremos lo que nos dice. La palabra de Dios siempre nos va a guiar. Dice: la sabiduría clama en las calles,
alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la riqueza, la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Dice que cuando nos habla aquí de la sabiduría, pues, dice que la sabiduría es un símbolo en la cual nosotros, dice que la sabiduría que hemos adquirido clama en las calles, que la llevemos a aquellas personas a las calles, a las plazas, donde hay reunión. Eso es lo que dice, que llevemos la palabra de Dios, que esa sabiduría que hemos adquirido, ese conocimiento, la llevemos a las calles, la llevemos a lugares donde nos puedan escuchar. Por eso que la palabra es tan certera que hasta nos da ciertos momentos para poder llevar esas grandes enseñanzas que hemos adquirido con sabiduría y entendimiento. Por supuesto que no tenemos todo el entendimiento que quisiéramos, ¿verdad? Pero sí lo poco que hemos adquirido en sabiduría, en entendimiento, la llevemos, porque dice que ella clama ser divulgada esta palabra de Dios, clama en todos los lugares. Así es como nuestro Señor quiere que nosotros. A veces nosotros tenemos muchas cosas en nuestra mente, quisiéramos tener grandes momentos, no dejar de dar la palabra de Dios, pero también como Él nos manda a trabajar también, ¿verdad? No solo en lo material, sino que en lo espiritual. Y a veces nos absorbe el trabajo y no nos acordamos de Él. Dice Isaías 6:8, dice así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, henme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprenderáis. A veces dice que hemos escuchado a veces quién va a ir a determinado lugar. A veces nos hacemos como para atrás, ¿verdad? A veces cuando nos mandan a una visita, como que no nos parece, pero imitemos a Jeremías, a Isaías cuando le digo, henme aquí, Señor, henme. Y es lo que tenemos que estar puestos siempre a trabajar, porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos llevados a la palabra de Dios. Para eso hicimos un pacto con Él. Cuando nos bautizamos, dejamos las cosas para llevarlas, las cosas viejas las dejamos para tener cosas nuevas. Y en esas cosas nuevas está eso de llevar la palabra de Dios, porque así es como está. Vamos con este versículo, vamos a darle por finalizado. Vamos a ir a Mateo 3:3 y con este versículo vamos a finalizar esta prédica, esperando, hermano, que usted escuche la voz de Dios en su conciencia para no hacer maldad, para no hacer nada que oscurezca su porvenir. Dice Mateo 3:3: pues este es aquel de que había el profeta, que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así es que nosotros somos como aquellos que prepararon el camino del Señor. ¿Por qué preparar? Porque cuando damos la palabra de Dios, cuando su voz llega, estamos preparando a alguien
para que se llegue a Él. Cuando Él entienda de su Señor, del Padre nuestro y de nuestro Jesucristo, ahí vamos a estar nosotros llevando esa voz a aquellos que tal vez no la entiendan, pero así es como nos mandan a trabajar. Hermanos, después de haber dado este pequeño mensaje, vamos a seguirle cantando a nuestro Señor, porque a eso hemos venido a cantarle. Después de haber escuchado este mensaje, vamos a seguir meditando a través del canto. Vamos a cantar el himno 53, esperando que sea una promesa que le vamos a hacer a nuestro Señor. La voz de Dios, cantemos. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda inquinidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Así es, escuchemos la voz de Dios como pecadores, nos alienta, porque dice que Él nos ofrece el perdón siempre y cuando lo escuchemos a Él. Vamos a venir de rodillas para quedar agradecidos con Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos las muchas gracias por este tiempo que nos diste. Te damos las muchas gracias porque si no fuera por ti, Padre eterno, no pudiéramos estar aquí, Señor. Tú nos has cuidado en todo sentido, Padre eterno. Por eso, Padre bendito, gracias. Mil gracias, Señor. Esperando que tus bendiciones en esta semana, Señor, nos lleguen en todo momento. Que seas tú nuestra esperanza en las enfermedades. Que seas tú nuestra fortaleza, porque sabemos que eres un Dios de amor. Sabemos que eres un Dios de misericordia, que eres un Dios de bondad. Eres un Dios justo, Padre eterno. También queremos rogarte por mi hermano Gonzalo, Padre bendito, que está pasando por duros momentos, por esta enfermedad, esperando, Padre bendito, que tú le des esa bendición, que pases tu mano sanadora, porque eres un médico por excelencia, porque en cada momento de la vida, Señor, encontramos aflicciones, pero ahí estás tú en cada momento, Padre eterno. Gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, también por aquellos que están en las camas, Señor, en las camas de los hospitales, de los hoteles, Señor. Gracias por todo, Señor. Solo en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a leer la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Paz, querido hermano.